Muy buenas tardes, ¿cómo están? Ahí estoy viendo que ya hay varias personas conectadas. Hola May, gracias. Detrás de esto está May Colombo, colega, amiga, que hace posible que sea esta transmisión. Así que bueno, amiga, te agradezco que estés ahí y que hayas estado en todo momento, incluso para ayudarme en esta etapa previa. Estamos acá reunidos por este curso que nos convoca de gestión integral del estrés, ¿sí? A través de Busca tu Coach, gracias a Ricardo Melo, a Andre, a Mati, a todos los que forman parte de Busca tu Coach, para poder hacer posible esto, de que estas capacitaciones estén disponibles de forma gratuita para todos, de forma online, y que queden las grabaciones para que las puedan compartir. Así que desde este momento, quienes estén viendo la transmisión, si quieren compartirlos para que otras personas que quizás estén atravesando situaciones de estrés puedan tener más conciencia y más conocimiento acerca de qué significa y cómo afrontarlo, cómo gestionarlo. Ahí veo que me están saludando. Hola Gaby, ¿cómo estás? Gracias por los saludos, gracias por conectarse. Buenas tardes, Patri, Lau. Abrazo desde Catamarca. Me conecto yo desde acá, desde Ushuaia. Mi nombre es Cecilia Álvarez, para los que no me conocen. Hola, Emily. ¿Cómo estás? Gracias por el mensajito, Emily. Y vamos a hablar acerca de qué es el estrés. Dentro de un ratito vamos a esperar unos minutitos más para que se vayan conectando más gente acerca de qué es el estrés. Mientras tanto, quienes estén conectados, me gustaría que vayan compartiendo, ¿sí?, definiciones o qué es lo que ustedes consideran que es el estrés. Le pido por favor que me escriban acá en los comentarios, quienes todavía no se presentaron, que pongan su nombre, de dónde son y qué consideran por estrés, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que es el estrés? Mientras comparten esos comentarios, les cuento un poquito acerca de mí. Como dije recién, soy Cecilia, me conecto desde Ushuaia, soy coach profesional, analista en recursos humanos también, y llevo un recorrido dentro de lo que es el coaching hace aproximadamente unos año y medio, 2 años, y hace un año que empecé a tomar esta profesión en serio y a empezar a trabajar con un objetivo en mente. Y en todo este proceso de lograr la libertad, digamos, dentro de la profesión, ser una profesional independiente, me fui preparando, incorporando diversas herramientas, y esto del estrés fue una de las cosas que formó parte de todo mi proceso, ya que tengo un trabajo estable, fijo, aparte de ser coach, ¿sí? Este trabajo fijo que lo estoy por dejar dentro de las próximas semanas. Ya presenté mi renuncia a mi trabajo estable y le doy la bienvenida a esta vida como profesional independiente. Quienes estén atravesando la misma situación que yo, me parece que este curso les va a ser de mucha utilidad. Generalmente asociamos la palabra estrés a lo que es el mundo laboral. Hola Jorgelina, hola Mati. Estrés, acá nos comparte Mati, estrés, agotamiento mental. Perfecto, Mati, muchas gracias por tu comentario. Una mochila enorme nos comparte Jorgelina. Estamos leyendo agotamiento, mochila. Hola, Vale, desde Buenos Aires, saludos. Graciela de Chaco. Saludos hasta el Chaco, Graciela. Acá Luca nos comparte que es de Santiago del Estero. Saludos hasta Santiago del Estero. Dulce Azarela, es un estado emocional negativo que se trae por un exceso de actividades con y sin objetivos. A ver si todos coinciden con que el estrés es algo negativo, necesariamente negativo. Hemos leído agotamiento, hemos leído mochilas, hemos leído algo negativo. ¿Alguien cree que existe alguna intención positiva del estrés, que existe un lado positivo? Esta es una de las preguntas una de las cosas que nos vamos a cuestionar durante todo este curso, que va a ser durante 4 miércoles consecutivos, siempre en este horario. A ver quién más comparte alguna otra definición de estrés o qué consideran por estrés. Silvia, estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento superior al normal. Gracias, Silvia, por compartirlo.
Mariam, para mí el estrés es la falta de capacidad o de soltar. Bien. Me sirven un montón todos estos comentarios para que generemos este intercambio. No necesariamente es negativo, dice Lucas. A ver, Lucas, compartinos un poquito más. ¿Cómo lo estás viendo? Cristian, el estrés es una alarma, un llamado de atención. Gracias, Cristian. Me gustó esa idea de alarma. Mariam, puede que al igual que el miedo sea una señal de algo. Ahí vamos. Un poco de todo lo que están compartiendo. Escuchar al cuerpo, dice Yani. Perfecto. Creo que lo positivo del estrés es que nos presiona a accionar. Muy bien, Mati, me encantó. Carola, sí, seguro está el lado positivo. Así es, Caro, ¿cómo estás? Un beso enorme. Cuando nos están por robar, por ejemplo, dice Lucas, el estrés nos puede servir para concentrarnos únicamente en escapar, sobrevivir. Bien, me gustó, Lucas. Muy bueno de este aporte. Siempre nos las indicaron como una connotación negativa, nos comparte Lesio. Saludos, Lesio, gracias por estar acá conectado. Siempre nos lo han indicado como una connotación negativa. ¿Y ahora qué creemos? Ahora que nos estamos dedicando esta hora de tiempo a hablar sobre este tema. Si ustedes piensan en estrés, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué situaciones? A ver si pueden compartir. Dentro de lo familiar, de sus vínculos sociales, lo laboral, ¿en qué situaciones ustedes se perciben como que están atravesando algo que los causa estrés o una situación estresante? May, si podés poner la segunda diapositiva, porfis. Ahí estamos, genial, gracias. Y a ver, vamos esperando a ver los intercambios. Ahí está, genial. Una de las definiciones que me gustó, que les quiero compartir, ya que ustedes compartieron sus percepciones acerca de qué consideran estrés, nos dice lo siguiente: el estrés es un proceso natural y psicológico que se origina ante una exigencia al organismo frente a la cual éste no tiene información adecuada para dar una respuesta o hacer frente a una emergencia, ¿sí? Dentro de lo que es esta definición, una de las cosas a destacar es que para que ocurra, digamos, para que nuestro cerebro desencadene todo un mecanismo, ¿sí?, que nos haga estar estresados, tiene que haber una situación, ¿sí?, que surge de repente, una situación que la detectamos como algo a lo cual tenemos que dar una respuesta y la tenemos que dar rápido, ¿sí? Está este componente de emergencia. Y el estrés es un proceso totalmente natural, ¿sí? Un proceso que ya es innato en nosotros, que ya lo tenemos desde la prehistoria. No sé si alguna vez escucharon la historia de cuando el hombre cazaba mamut, y si no la escucharon, después de esta transmisión les voy a compartir un video. Se los voy a compartir a través de la página de Busca tu Coach y a través de la fanpage mía personal, Gestando Potencial. Y este proceso de estrés lo que hace es que ante la presencia de un mamut, ¿sí?, que el ser humano lo tenía que cazar para poder comer y alimentarse y sobrevivir, ¿sí?, se encontraba ante una situación en la cual tenía que actuar de una manera muy rápida, ¿sí? Y gracias a este mecanismo, a este proceso llamado estrés que se activa en el cerebro, es que el hombre podía actuar de manera rápida, evitando, digamos, la visión periférica y generando foco y atención, accionar de una manera rápida para estar preparado para haciendo, ¿sí?, para la huida, para el escape, los sanguíneos en el caso para no ocasionar pérdida de sangre ante la herida.
Dentro de todas estas funciones también se dice que se detiene el funcionamiento de algunos órganos, como por ejemplo el hígado, y por otra parte también se genera un aumento del ritmo cardíaco. Cuando estamos ante una situación que la detectamos como una situación estresante, lo que nos hace esta situación es generar un desafío para que nos está invitando a accionar y accionar de una manera rápida. ¿Hasta acá cómo vamos? A ver, mientras pasamos a la otra diapositiva, May. Mediante el estrés hay cambios químicos cerebrales, exactamente, Mauro. De eso vamos a hablar un poquito, sin meternos tampoco en demasiado detalle en esta cuestión química, pero sí trayendo un poquito de conocimiento con esto. Para las neurociencias, nosotros los seres humanos somos denominados una unidad cuerpo, cerebro, mente, y a su vez se agrega el medio ambiente, ¿sí? UCCM o UCCA. De esta forma denominan las neurociencias cada vez que habla del ser humano, como esta unidad cuerpo, cerebro, mente, ambiente. Esta unidad cuerpo, cerebro, mente, ambiente, ante distintas amenazas o retos, se ve comprometida su supervivencia, ¿sí? Y la función principal de esta unidad UCCM es lograr la supervivencia. Y el estrés es uno de estos procesos naturales que se activan precisamente para esto. Dentro de lo que es el lograr la supervivencia, lo que hace es que podamos estar listos y preparados para huir o para escapar ante una situación, y por eso se activan todos estos mecanismos que les mencionaba anteriormente. Pasamos a la siguiente diapositiva, May. Una de las cuestiones fundamentales dentro de lo que es el cerebro para poder hablar acerca del estrés, el cerebro que se ve implicado dentro de todo este proceso del estrés es nuestro cerebro emocional, ¿sí? Nuestro sistema límbico. Este sistema límbico, este cerebro emocional, está relacionado con procesos como la memoria, la concentración, la atención, el aprendizaje, ¿sí? Y a su vez, este sistema límbico es el encargado de activar diversas redes, ¿sí? Ya sea instintivas como también emocionales, para poder asegurar esta supervivencia frente a las amenazas de nuestro entorno, ¿sí? Frente a los retos de nuestro entorno. El tema está en que nuestro cerebro reacciona disparando los mismos químicos y activando los mismos procesos que si estamos presencia de un mamut, estamos ante la presencia de un jefe que tiene una autoridad de poder y que quizás yo temo de poder ser despedido de mi lugar de trabajo o poder recibir una mala noticia, por ejemplo. Se activan exactamente los mismos mecanismos cuando nosotros detectamos una situación que es amenazante. Y esto es lo maravilloso de poder llegar a comprender cómo funciona nuestro cerebro para poder aprender a gestionarlo. El estrés, dice María, es un recurso fisiológico del cuerpo. No solamente es un recurso fisiológico, ¿sí? Que tiene un componente natural y biológico, sino que también es psicológico, ¿sí? Como dijimos anteriormente. Y acá, en esta parte, es cuando nos permite accionar, y es lo que vamos a ver en esta primera clase. Cómo detectar estos juicios que hacen que nosotros detectemos amenazas cuando a veces no las hay, ¿sí? Cuando vemos leones donde no los hay. Acá nos dice Mauro, ¿tiene relación con la ansiedad? ¿Tiene relación con la ansiedad, con el miedo? Exactamente, gracias por esas preguntas. Dentro de lo que es este cerebro emocional, este sistema límbico, existen dos fuerzas fundamentales que están íntimamente relacionados con este proceso del estrés, que son las fuerzas de dolor y placer, ¿sí? Estas dos fuerzas son las que nos permiten a nosotros que podamos detectar si algo es bueno o si algo es malo, ¿sí?
para nuestra supervivencia de nuestro ser, de nuestra unidad cuerpo, cerebro, mente, perdón, de nuestra unidad cuerpo, cerebro, mente y ambiente. Entonces, acá cuando decimos, si estas dos fuerzas se activan, ¿sí? Ante la percepción nuestra de si algo es bueno o malo, estamos hablando de percepciones, estamos hablando de nuestra forma de ver las cosas. ¿Quién es el que juzga que lo que está ocurriendo es bueno o es malo? ¿Es una amenaza o es un reto o un desafío? Somos nosotros como observadores. Si podemos llegar a tener la capacidad dentro de lo que es uno de los niveles del estrés, uno de los primeros niveles del estrés, no cuando se hace crónico, ¿sí? Si somos capaces de ante estas primeras fases del estrés, poder cuestionarnos acerca de estos juicios, podemos tener cierto control sobre estas fuerzas de dolor-placer. Pasamos a la siguiente diapositiva, Mai. Ahí nos comparte Lesio. Alguien de mi entorno se estresa por las dudas, es decir, se generan problemas y preocupación por suposiciones hipotéticas. Así es. Nos estresamos por las dudas. El tema está, si la amenaza que yo estoy percibiendo es real o no la es, ¿sí? Dentro de estas dos fuerzas existen diversas situaciones que ahora las vamos a nombrar y después vamos a ver cuáles son estas, cómo poder llegar a detectarlo, ¿sí? Para poder gestionar. Estas situaciones en donde se mueven estas dos fuerzas, acá les nombro tres. Una es la demarcación del territorio. Esta demarcación del territorio es cuando nosotros sentimos, dentro de nuestras situaciones cotidianas que vivimos, la amenaza de perder algo que nos pertenece. Y acá quiero hacer un especial hincapié acerca del nos pertenece, ¿sí? Porque el hecho de que algo nos pertenezca o no nos pertenezca también es un juicio, ¿sí? Y esta percepción de que estamos ante la pérdida de algo que no es nuestro, activa estas fuerzas de dolor. Dijimos que habían dos fuerzas, de dolor y de placer. Se activan estas fuerzas de dolor cuando nosotros percibimos que estamos por perder nuestra casa, nuestros autos, nuestros elementos personales, y también, en el caso de nuestras relaciones, ¿sí? Cuando consideramos a las personas como nuestras posesiones, ¿sí? Y cuando creemos que vamos a perder a alguien, no por una cuestión que tenga que ver con la muerte, con el fin de la vida, sino con la finalización o la ruptura de una relación, de cualquier tipo de relación. Ante esta percepción de que estoy perdiendo algo que me pertenece, que es mío, se activan estas fuerzas de dolor. Y estas situaciones que vivimos a diario, de manera cotidiana, son las que generan, ¿sí? Que se nos activen estos procesos de estrés. Otra de las situaciones cotidianas que vivimos, aparte de la pérdida de algo que consideramos que nos pertenece, tienen que ver con las jerarquías. Las jerarquías se refiere a cuando nosotros tendemos a establecer nuestras relaciones de respeto con respecto a quienes consideramos que tienen poder sobre nosotros, ¿sí? Existe una jerarquía superior cuando yo, ¿sí? Percibo o evalúo que esa persona tiene poder sobre mí, ¿sí? Y esto se ve mucho con respecto a nuestros lugares de trabajo, ¿no? Los abusos de poder ante las jerarquías. Estas situaciones cotidianas hacen que se activen estos mecanismos, estas fuerzas que tienen que ver con el placer y con el dolor. Otra de las situaciones cotidianas que vivimos son las resistencias al cambio, y de estas podemos explayarnos bastante también. Y esto se da, estas situaciones cotidianas que tienen que ver con la resistencia al cambio, se generan porque todo lo que es desconocido para nosotros, para nuestro cerebro, es considerado como una amenaza, ¿sí? Todo lo desconocido es considerado por nuestro cerebro como algo peligroso.
¿Peligroso para qué? Para nuestra supervivencia, ¿sí? Y esto hace que se eleven y se aumenten nuestros niveles de estrés, sin importar si este cambio es bueno o si es malo. No importa cuánto nos va a afectar o cuánto nos va a contribuir a nuestra vida el cambio, se activan estos procesos de estrés. Hay en algunos niveles que estos procesos de estrés son funcionales y nos sirven, como decía Mati en un momento, para que podamos accionar, para que podamos hacer foco, para que podamos prestar atención sobre eso puntual y específico, para que podamos actuar y dar una respuesta. Este mecanismo, este proceso, que decíamos recién con respecto a la resistencia al cambio, se da frente a cuando nos estamos saliendo, por ejemplo, de nuestra famosa zona de confort. Cuando estamos ante una situación en la cual quizás nos estamos por jubilar y quizás anhelamos durante mucho tiempo llegar a la jubilación y llegó el momento y me enfrento a algo que no sé cómo va a ser mi rutina, cómo va a ser mi día, cómo va a ser la organización de mi tiempo. Y todo esto desencadena un proceso de estrés. Acá nos comparte Anto, por lo cual entonces es la forma en que vemos las cosas, no como las cosas son, es nuestra percepción, ¿es así? Acá está muy interesante, Anto, esto que nos compartís, porque desde el coaching decimos, cuando hablamos acerca de la realidad, de cómo realmente son las cosas, de qué consideramos por realidad o por verdad. Y desde el coaching lo vemos como que la realidad no es solamente los hechos y lo que ocurre, ¿sí? Realmente lo que está ocurriendo y está pasando y que es detectable por todos o por todas las personas que estén implicadas ahí, sino que también la realidad está formada por nuestras interpretaciones, no solamente nuestros hechos y lo que ocurre, sino cómo interpretamos esto que está ocurriendo. Y cuando hablamos de interpretaciones estamos hablando de nosotros como observador, que cada uno tiene una mirada distinta frente a lo que ocurre. Cada uno tiene una interpretación distinta. Lo que para mí quizás es un desafío y algo que me da entusiasmo, quizás para otra persona es algo que lo frena y que lo paraliza y no sabe cómo reaccionar. Y esto tiene que ver con varias cosas y puntualmente con 3 condiciones que las vamos a ver a continuación, ¿sí? Un poquito más adelante. Y esto un poco relacionado con los recursos y con la autopercepción de uno mismo para hacer frente a las cosas que nos ocurren. Dentro de lo que es la resistencia al cambio, como decíamos recién, de una de las situaciones que hace que se muevan estas fuerzas de dolor y de placer, todo lo que resulte desconocido, ¿sí? Nuestro cerebro ve que está comprometida nuestra supervivencia, porque ante lo nuevo, ¿sí? Se necesita que el cerebro haga un gasto de energía enorme, ¿sí? Para generar una interconexión de redes neuronales para dar una respuesta. Y el cerebro es vago por naturaleza y no quiere dedicar toda esta pérdida de energía y todos los mecanismos que se activan y todo el cóctel químico que se activa para poder generar esa respuesta. Por lo tanto, lo novedoso, por más bueno que vos creas que sea, va a activar estos mecanismos. El tema está en cómo los interpretamos, ¿sí? Cuán conscientes somos, cuánto nos conocemos, cuánto conocemos la química de nuestro cerebro, el tiempo que dura, cuáles son las fases, los pasos a seguir y cómo aprender a tener cada vez más recursos para poder hacer frente ante lo que sentimos, ante lo que pensamos, ante lo que ocurre en nuestro entorno. Pasamos a la siguiente diapositiva, Mai. ¿Cómo estamos de hora? Estamos fantásticos. Dentro de lo que es el estado del estrés, porque decimos de que cuando hay estrés en nuestra vida, estamos ante un estado, ¿sí? Ante un estado que nos embarga, digamos, todo el cuerpo, y todo el cuerpo genera unos mecanismos para dar respuesta frente a eso. Y estas 3 etapas, ¿sí? De este estado de estrés son: la primera es nuestra fase de alarma. En esta fase de alarma, nosotros la podemos detectar
porque es la primera respuesta que tenemos frente a esta situación que nosotros detectamos como amenazante o como un reto para nuestra vida. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo? La respiración se empieza a entrecortar y empieza a acelerarse. Aumenta nuestro ritmo cardíaco, aumenta nuestra presión arterial. Tenemos una sensación de tener un nudo en la garganta, de tener un nudo en el estómago. Se genera ansiedad, esto es lo que recién hacían una pregunta. También se genera angustia. No en todos los casos ocurre necesariamente todo esto, pero estos son los mecanismos que se empiezan a activar frente a esta primera etapa de estrés. Todas estas reacciones de nuestro cuerpo, ocurren por la secreción de adrenalina, ¿sí? Que es una de las primeras cosas que activa nuestro cerebro para responder ante esto que es amenazante, ¿sí? Y para que podamos sobrevivir y actuar de una manera rápida, ¿sí? El hecho de poder acelerar nuestro ritmo cardíaco, aumentar nuestro nivel de respiración, hiperventilarnos, aumentar nuestra presión arterial, hace que estemos preparados para huir o escapar, ¿sí? Para que podamos sobrevivir. Es lo primero que se activa. Todo esto nos prepara para que podamos accionar de una manera rápida, ¿sí? La segunda etapa de este estado del estrés es la etapa de la adaptación y la resistencia, ¿sí? Una vez que ya pasamos esta primer fase en la cual se activan todos estos mecanismos para accionar rápidamente y prevalecen todas estas reacciones durante un tiempito, que tampoco es tanto, es menos de minutos, digamos. Todo esto ocurre alrededor de 90 segundos en nuestro cuerpo, algunos un poquito más. Entramos en una segunda fase, ¿sí? En el cual, si este estado de agresión se sigue prolongando, se genera una resistencia, ¿sí? De pasados unos 10 minutos, por ejemplo, de prolongado esta agresión que percibimos, nuestro cuerpo empieza a liberar cortisol. Los gastos de energía, todo el gasto de energía que tiene que hacer nuestro cerebro para activar todos estos procesos son compensados para evitar nuestro agotamiento, ¿sí? Para que podamos hacer frente ante lo que está ocurriendo. Y se empiezan a secretar en nuestro cerebro glucorticoides, ¿sí? Que elevan nuestro nivel de glucosa. Esto es muy técnico, pero ya va a terminar, tampoco la idea de meternos 100% en lo técnico. Y al elevar nuestro nivel de glucosa, ¿sí? Hace que nuestro corazón, nuestro cerebro y nuestros músculos puedan funcionar bien para poder compensar todas estas pérdidas de energía y poder resistir, poder continuar haciéndole frente a esta situación que me está ocasionando estrés, a este factor estresor que le decimos, que cada uno podrá identificar cuáles son esas situaciones, cuáles son esas situaciones cotidianas o no tan cotidianas que le generan estos estados de estrés. ¿Por qué estresa hablar en público? Nos pregunta Albert. Y hablar en público, ¿a quién estresa? ¿A todos? ¿A alguien no lo estresa? ¿A alguien le encanta hablar en público? Por ejemplo, frente al hablar en público, acá nos estamos metiendo en uno de los miedos más grandes considerados, que es el miedo a la exposición, ¿sí? Este miedo, algunos consideran que incluso es más fuerte que el miedo a la muerte. El miedo a hablar en público es uno de los miedos más comunes que existen en el ser humano, y acá nos tendríamos que meter en otro tema que es el miedo, precisamente. Y cuánto nos pueda estresar o no el hecho de hablar en público tiene bastante que ver con uno de los, digamos, una de las tres de las situaciones que nombramos anteriores que activan la fuerza de dolor y placer, ¿sí? Para algunos quizás hablar en público les proporciona muchísimo placer, le encanta.
Todos tenemos a alguien o conocemos a alguien que le encanta en las fiestas hablar, dar un mensaje, que cuando vas a un karaoke es el primero que quiere subirse al escenario, agarrar el micrófono, es el primero en cualquier fiesta, cuando empieza una música, estrena la pista. Entonces, esta exposición frente a los demás, no a todos nos disparan los mismos mecanismos que activan las mismas fuerzas, ¿sí? Decíamos que habían dos, placer y dolor. Ahora, si ante la situación de hablar en público, ¿sí? Yo experimento un montón de sensaciones que las percibo como desagradables, por decir algo, que me cierra posibilidades, que no sé cómo accionar, está muy relacionado también con cuán desconocido o cuántos recursos yo tenga para hablar en público. A medida que las personas nos vemos expuestos cada vez más a hablar en público, todos estos mecanismos que se activan cada vez se sienten menos. O al menos esa es la idea, de que cada vez podamos generar más recursos para hacer frente y para dar una respuesta efectiva ante eso, para generar el rendimiento deseado frente a esas situaciones. Yani nos comparte, el estrés tiene algo que ver con ataques de pánico. Esto de los ataques de pánico lo vemos en otra de las clases que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ya cuando tenemos alguna patología, ¿sí? Algún problema de salud que se desencadenó frente al estrés, ya entramos en un estrés crónico, ¿sí? Vamos a hablar más adelante acerca de esto. Existe el estrés agudo y el estrés crónico. El estrés agudo lo podemos resolver, lo podemos detectar, lo podemos gestionar. Ya cuando estamos ante un estrés crónico, que ya desarrollamos una patología como depresión, como problemas cardíacos, ataques de pánico, migrañas, recurrentes, o demás tipo o úlceras en el estómago, o incluso hasta un cáncer puede llegar a ocurrir, ya estamos frente a un estrés crónico, ¿sí? Y precisa otro tipo de abordaje, ¿sí? Nosotros desde el coaching lo que trabajamos no es en este estrés crónico, sino en el estrés agudo, en este estrés, ¿sí? Que nos permite, mediante el cambiar la percepción y generar ciertos recursos, poder hacer frente a eso y poder convertir este estrés en algo positivo. Y en el caso de que estemos frente a un estrés crónico, por ejemplo, podemos llegar a incorporar ciertos recursos para generar mayor calidad de vida. Vamos a hablar de esto un poquitito más adelante porque ya es meternos en otro tipo de profundidad. Para la primera clase me pareció que sería más copado dar un pantallazo general y que nos metamos en el mundo de las percepciones y que nos permita accionar desde ahí. Lesio nos dice, ¿un exceso de placer también genera estrés? Por ejemplo, el exceso de actividades, ahí se me fue el comentario, el exceso de actividades placenteras, gracias May, viajes, etcétera. Estos mecanismos de estrés, ya sea la fuerza, ya sea placer o dolor, genera estrés. El tema es si es un estrés positivo, un estrés que me abre posibilidades, o es un estrés que me las cierra a estas posibilidades, ¿sí? Pero todo desencadena activa los mismos procesos. Por ejemplo, frente a algo que me da mucho placer, como lo es viajar, a mí particularmente me encanta viajar, y estamos frente a ante unos mecanismos que generan estrés que hace que yo esté más atenta, que preste más atención para no perderme nada, para disfrutar, para tener en cuenta cuál es el pasaje más barato, el mejor alojamiento, la mejor ubicación. Todo esto genera cierto estrés, pero es un estrés que me invita a accionar, a hacerle frente, ¿sí? Dulce nos comparte, ese es un estrés lindo, nunca me tocó. Podría llegar a tocar. ¿Qué quisieras que pase? Y estamos acá frente a las 3 fases. Me encanta esto que estamos compartiendo. ¿Qué más les dispara esto que estamos compartiendo hasta ahora?
que nos quedamos en la segunda fase, la fase de resistencia y adaptación. Mientras van dejando sus comentarios, a ver qué cosas se les viene a la mente con esto, les quiero hablar un poquito acerca de esta última fase, la fase de agotamiento. En esta fase de agotamiento, que es la última fase del estado de estrés, es cuando ya perdemos nuestra capacidad de respuesta y se genera el agotamiento. Y esto nos imposibilita poder afrontar la agresión. Acá es cuando aparece la patología, ¿sí? Cuando esto se prolonga en el tiempo y se genera este estrés crónico del cual vamos a hablar más adelante. Frente a esta pérdida de capacidad de respuesta y de agotamiento, empiezan a aparecer patologías como por ejemplo problemas digestivos, trastornos de menstruación en las mujeres, afecciones cardíacas, problemas mentales como la depresión, ataques de pánico y demás tipos de patologías que se van desencadenando frente a esta imposibilidad de dar respuesta a lo que ocurre en mi entorno. Y este agotamiento y esta pérdida de capacidad de respuesta. Isabel nos pregunta, ¿podemos evitar el estrés? Por supuesto que podemos, Isa. Sí se puede evitar el estrés. Ya lo vamos a ver en más profundidad también a eso. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y acá llegamos a la parte que tiene que ver con poder incorporar recursos para hacerle frente a estos estresores, que es como se lo denominan, a estas situaciones, ¿sí?, que nos generan estrés, que nos desencadenan estos procesos. Y estos 3 puntos básicos de afrontamiento, según lo que dicen las neurociencias, nos dice que la persona, cualquier persona que sea capaz, ¿sí?, de dominar o de incorporar estos 3 puntos básicos de afrontamiento, de hacerle frente a estas situaciones estresantes, se genera una autoeficiencia percibida en la unidad cuerpo, cerebro, elemento, ambiente, ¿sí?, en el ser humano. Esta autoeficiencia percibida que tiene que ver con que nos generan juicios, creencias, pensamientos que están relacionados con la capacidad propia de poder hacerle frente a todo lo que ocurra en mi entorno, ¿sí?, para obtener los resultados que deseo, para poder generar el rendimiento que quiero generar. Esta autoeficiencia, esta capacidad de hacerle frente a lo que ocurra en mi entorno, se genera a raíz de fortalecer estos 3 puntos de afrontamiento. Y esto es lo que nosotros podemos comenzar desde ahora, ¿sí?, a desarrollar cada vez que nos enfrentamos ante situaciones que nosotros detectamos que pueden llegar a ser estresantes o que lo son, ¿sí?, que nos generan todo esto. Las personas que por jerarquía me generan con su presencia o en determinados momentos o en determinadas situaciones que yo tenga el nudo en el estómago, que tenga un nudo en la garganta, que empiezo a sudar, que mi corazón se empieza a acelerar. ¿Cuáles son las situaciones en las cuales yo detecto que me pasa esto? ¿Cuáles son las situaciones en las cuales yo detecto que quiero que me trague la tierra? ¿Sí? Que no quiero estar ahí, que quiero escapar, que quiero huir, que me quiero subir a un avión. ¿Cuáles son esas situaciones que a mí me disparan esto? ¿Las podemos detectar en nosotros, en nuestra vida laboral, en nuestra vida personal, con nuestros vínculos afectivos? Esas personas que no tenemos ganas de verlas, pero las vemos igual. Que la primera reacción que genera nuestro cuerpo es de rechazo, de no querer estar allí. ¿Cuáles son esos lugares que me generan este rechazo? Estas ganas de huir, de no estar ahí, que no me invitan a quedarme, que no hacen que me sienta bien. ¿Cuáles son esas personas, esos lugares, esas situaciones que me generan esto? Si nosotros podemos detectarlo, podemos detectar situaciones que son estresantes y podemos detectar a su vez estos factores estresantes. Y el poder identificarlos me permite desarrollar habilidades y capacidades para hacerle frente a eso, ¿sí? Para generar estas respuestas, estas conductas que activen estos mecanismos para hacerle frente a estos factores estresantes.
A ver si quieren compartir. ¿Cuáles son esas situaciones cotidianas que ustedes viven que hacen que se sientan de esa manera? Que detectan como algo estresante. Puede ser cuando te piden algo a último momento que lo tengas que hacer, o cuando hay que preparar un examen y quizás lo dejamos para lo último. A mí, por ejemplo, me sucede algo muy loco que les quiero compartir. Generalmente no soy de, y acá Cari Sar, capaz que me mate porque ella es la reina de la planificación. Yo soy de esas personas que si bien tengo los objetivos bien en claro y sé lo que quiero, muchas veces dejo las cosas para lo último, ¿sí? Esto me pasó en los exámenes, en la universidad, en la secundaria, en toda mi vida, de dejar cosas para lo último. Porque yo detecto en mí que en esos momentos, esos minutos últimos del examen, de cuando estás en un pasillo para entrar a rendir un final, y que yo veía compañeros que quizás 2 días antes del examen ya no estudiaban más, se dormían una siesta, salían a comer con amigos. Yo era de esas personas que estaban en los pasillos leyendo, repasando, compartiendo, haciendo preguntas, escuchando qué es lo que se estaba hablando en los pasillos. Para mí, en mi unidad cuerpo, cerebro, mente, ambiente, ¿sí? En mi ser, esos minutos son cruciales, porque mi nivel de atención y mi nivel de foco es enorme, y esto se debe al estrés, ¿sí? Ese estrés que me genera el rendir, el enfrentarme a un reto, a tener que dar una respuesta, hace que se activen mecanismos en los cuales el estrés es el encargado de que haya memoria, que haya atención. Son una de las cosas que existen. Si no habría estrés en nuestra vida, no podríamos recordar nada. La memoria, los procesos como la memoria, la atención, se deben al estrés, por ejemplo. Acá dice Dulce, cuando hay que preparar el observado. El observado es, para los que no estudian coaching o no son coach, es uno de las, digamos, una de las fases que hay que atravesar dentro del proceso de formación como coach, de tener que rendir una conversación de coaching, de hacer un proceso de acompañar a alguien, ¿sí? A hacer este proceso de coaching. Exámenes, dice Mati, exámenes de materias que no me interesan. Mauro, para procesar mejor el estresor, evitarlo sería un bajo porcentaje. A ver cómo sería eso, Mauro. Isabel, dejar todo para lo último, lo que sea me estresa. A mí también me estresa, pero sin embargo le saco un provecho enorme. Me gusta incluso. Me genera placer en vez de activarme las fuerzas de dolor, porque conozco mi capacidad de memorizar en esos últimos segundos o de que me quede todo. Marian, soy diseñadora y me estresa que la imprenta no me tenga a tiempo los trabajos. Bien. Entonces, estos puntos de afrontamiento les van a ser súper útiles. Lucas, cuando en el trabajo algún colega no hace las cosas como corresponde y tengo que solucionar problemas que se pudieron haber evitado al haber hecho las cosas correctamente. Bien. Genial por lo que están compartiendo. Nos vamos a meter en estos 3 puntos básicos de afrontamiento para comenzar a aplicarnos a nuestras vidas, comenzar a aplicarnos frente a estos estresores, esto que detectamos, ¿sí? Y poder generar esta autosuficiencia percibida, esta capacidad de dar respuesta frente a eso que ocurre. El primer punto básico es la preparación, ¿sí? Estos 3 puntos básicos que le voy a nombrar son puntos que los señalan las neurociencias y que sin embargo desde el coaching los trabajamos en los procesos de coaching. La preparación, que es nuestra capacidad de predecir el posible estresor, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos recién? La capacidad de poder identificar cuáles son estas situaciones que podrían estresarnos, siendo que ahora, en este momento preciso, quizás no estamos estresados, pero identificamos que esas son las cosas que me estresan. El hecho de tener que
mandar a imprimir algo y de que no me responda a tiempo la imprenta gráfica, de que el equipo de trabajo no responda en los tiempos que tiene que responder o de la forma que tenga que responder, el tener que rendir un examen que no me gusta. Esta preparación, esta capacidad de predecir esto que me estresa, hace que se disminuya nuestra respuesta de estrés. Entonces, dentro de lo que es la preparación, no solamente tiene que ver con identificar cuál es el estresor, sino anticiparme a eso. No esperar a que la situación se dé y yo tenga que activar un montón de procesos para generar la respuesta, sino ya preverla de antemano. Por ejemplo, la próxima vez que yo tenga que enviar algo a una imprenta, ¿qué puedo hacer si ya sé que esa imprenta me cumple con estos plazos que quizás no son los que yo quiero? ¿Cuáles son las otras cosas que yo puedo realizar para obtener los resultados que yo quiero obtener? ¿Sí? Para obtener el rendimiento que yo espero. Dentro de estas opciones, cada uno dirá las suyas, las que se les ocurren, pero existen un montón de opciones que podemos de antemano establecer frente a estos obstáculos que podrían aparecerse, porque quizás la próxima vez que se envía algo a la imprenta te lo entreguen rapidísimo, como quizás que no. Quizás sea otra vez el mismo obstáculo que hay que atravesar. Entonces, de antemano, yo ya detecto que esto es un factor estresante y que activa todos estos mecanismos en mí, y si yo quiero generar una respuesta frente a este estrés menor, no estresarme tanto, puedo prever otras opciones. Antonella nos comparte, hola Anto, si puedo predecir el factor que me estresa y aún así me afecta, ¿cómo puedo gestionarlo? Genial, me encantó. ¿Cómo puedo gestionarlo? A ver qué se les ocurre al resto antes de que yo comience a decirlo, a decir algunas opciones. ¿Qué puedo llegar a hacer? Y acá tiene que ver también con fortalecer estos puntos de afrontamiento, que no es uno solo, que son 3, y la preparación es solamente uno, ¿sí? Empezar a predecir y empezar a diseñar acciones para hacer frente a esto. Por ejemplo, tener a mano, en el caso de la imprenta gráfica, ese ejemplo que dieron recién, otras imprentas, o buscar recomendaciones de otros colegas que envíen cosas a las imprentas, a ver cuál les responde de forma más rápido, más eficiente, en calidad, precio, tiempos, o llevar con mucho más tiempo de anticipación a enviar a hacer las cosas. En el caso del equipo de trabajo que mencionaban recién, ¿qué puedo llegar a hacer? No esperar hasta lo último para revisar cómo va la preparación de esos trabajos que encomendé, sino hacer consultas de antemano, preguntar si necesitan algo, si hay algo que se pueda llegar a reforzar, si hay algunas áreas de mejora en las cuales se podría trabajar. ¿Qué es lo que ocurre que no obtengo los resultados que espero? ¿Tiene que ver con la exigencia, la autoexigencia, o tiene que ver con otra cosa? ¿O tiene que ver con la falta de mejor gestión de tiempo, con la falta de recursos, habilidades por parte del equipo de trabajo? ¿Con qué tiene que ver? ¿Cuáles son los juicios? ¿Cuáles son esos pensamientos que rondan no me entregan las cosas como yo quiero? ¿Soy claro cuando pido lo que quiero? ¿Reconfirmo que se entendió lo que yo quería? ¿Corroboré que se entendió, que se comprendió? Evalué la posibilidad de que quizás no me puedan dar esto que yo quiero y quizás se puedan llegar a hacer otras acciones. Bueno, ¿qué otras acciones se pueden hacer? Centrado, nos comparte Ángeles. Caminata, bicicleta, nos comparte Yani. Ángeles, hacer una lista de tareas a corregir, también puede llegar a ser, muy bien, ahí vamos con todos los que están compartiendo. Silvia, escribir varias posibilidades. Si esta situación se da frecuentemente y es algo que realmente quiero modificar y que quiero trabajar, puedo recurrir a un coach también para mejorar eso, ¿sí? Para poder ver cosas que quizás solo no las puedo ver, para poder desafiar esos juicios, esas creencias, porque
esta capacidad de brindar una respuesta frente a lo que ocurre, tiene que ver con un juicio, con una creencia, con un pensamiento. Y hay veces que vemos leones donde no los hay, ¿sí? Y está bueno tener la mirada del otro en algunas circunstancias, incluso siendo coach. Incluso siendo coach, personalmente recurro a colegas cuando hay cosas que no puedo resolver por mí misma, cuando hay cosas que no puedo ver, que me doy cuenta que me engaño, que procrastino, que, que, me pongo un montón de excusas, que justifico. Entonces, también puede llegar a ser una opción. Acá nos comparte Patri, generar por escrito un checklist de cómo quiero el trabajo, los tiempos de entrega, para tener un acuerdo claro del servicio de imprenta. Muy bueno, Patri. Todo esto tiene que ver con la preparación. ¿Cómo saber que detona el estrés? Cuando una persona no sabe describirlo. ¿Cómo sería esto, María? Y acá estamos con el tiempo. Bueno, vamos a continuar con los otros puntos básicos de afrontamiento para llegar bien con esta primer clase. Otro de los puntos básicos es herramientas de control, ¿sí? Que posibilitan atenuar estos estímulos estresantes, como por ejemplo una de las herramientas de control es el mindfulness, que tienen videos para ver aquí a través de Busca tu Coach, videos de mindfulness. También les voy a compartir un ejercicio de mindfulness en la próxima clase, un ejercicio muy rápido que lo pueden hacer en tan solo unos pocos minutos, entre 5 y 10 minutos, para generar esto. Decíamos que la primera fase que se dispara ante este estresor, la primera respuesta es que se me acelera la respiración, que se me aumenta mi ritmo cardíaco. Entonces, el hecho de respirar, de llevar conciencia a mi cuerpo, a cómo me siento, hace que disminuya, ¿sí?, esta respuesta de estrés. Esa puede ser una herramienta de control, el respirar, el tomar conciencia, el hacer mindfulness, en el caso de la PNL, hacer un centrado, un blanqueamiento. Bueno, todas estas cuestiones, si quieren después pueden hacer preguntas y yo les comparto recursos también. Otro de los puntos básicos es mantener la autoestima. Y de esto de autoestima da para hablar una clase completa, si se quiere, porque es un tema realmente que contribuye a un montón de cosas, no solamente al estrés. Este punto básico de afrontamiento, la autoestima, decíamos que si se tienen estos 3 puntos básicos desarrollados, hay una autosuficiencia percibida. Y esta autosuficiencia, la capacidad de responder, de dar respuesta, esta valoración que tengo hacia mí mismo de cuánto puedo, tiene que ver con mi autoestima, ¿sí? Y esto hace el mantener una alta autoestima, una sana autoestima, que no se vea afectada mi estabilidad personal frente a lo que ocurra en mi entorno. Si ocurre algo que yo lo detecto y casi todo no lo puedo modificar, puedo trabajar en mi autoestima, para que eso no afecte mi estabilidad personal, para no llegar a un estrés crónico. Como también incorporar herramientas para atenuar estos estímulos estresantes, como lo son el meditar, el hacer mindfulness, hacer ejercicio, un montón de cosas que se pueden realizar. Pasamos a la siguiente diapositiva, May. Y con esto ya casi vamos finalizando y van a poder hacer algunas consultitas, 5 minutos. Para finalizar esta primer clase, me gustó esta frase para compartirles que dice: la única manera que tenemos nosotros de reducir estos efectos del estrés sobre nuestra unidad cuerpo-cerebro-mente-ambiente, o sea, nuestro ser, ¿sí? La única manera de reducir estos efectos del estrés en nosotros es tratar los problemas que lo están causando. ¿Qué es lo que origina estos efectos de estrés? La única manera de poder abordarlo y de poder reducir estos efectos de estrés es verlo, es ver qué es lo que lo está originando. A raíz de poder detectar cuál es el problema que lo causa, cuál es la situación que lo causa, podemos empezar a hacer un montón de acciones para disminuir estos niveles de estrés, de acuerdo si estamos en un estrés agudo, un estrés crónico, o que todavía no estamos frente a un estrés, pero
evitamos el estrés. Para evitar el estrés podemos detectar de antemano cuáles son esas cuestiones, esas situaciones, esos problemas que causan estrés, para no exponerme a eso o para gestionarlos. Bueno, eso es todo. Mai, si quieres poner la última diapositiva. Les doy las gracias por estar acá. Para mí fue un gran desafío hacer esta transmisión porque es una forma distinta, un programa totalmente distinto. Me ayudó mucho Mai con unos minutos antes de hacer una prueba. Gracias por conectarse. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que quieran compartir para ir finalizando? ¿Qué es lo que se están llevando? ¿Qué es lo que aprendieron hoy que quizás antes no sabían? ¿De qué se dieron cuenta? A ver si me quieren compartir eso. Yo me llevo, ante todo, una gratitud inmensa por estar acá, por todo lo que compartieron, por esta interacción. Preví, digamos, utilicé este primer punto básico, que es la preparación, de decir, bueno, voy a hacer 10 diapositivas porque siempre me pasa que me paso del tiempo. Dulce, muchas gracias. Gracias a ustedes, Clara. Gracias, Mauro. Valeria, gracias. Gracias a ustedes por conectarse, por participar. ¿Qué es lo que se están llevando de hoy? ¿De qué se dieron cuenta? Interesante tema para mí. Así que bueno, les doy las gracias por estar, por todo lo que compartieron. En la próxima clase, que es el miércoles que viene a las 7 de la tarde, vamos a estar hablando acerca del estrés agudo y el estrés crónico. Vamos a hacer un ejercicio para incorporar una herramienta para hacerle frente al estrés y poder generar una herramienta de afrontamiento, ya sea para prevenirlo o para, en el caso de que vivamos situaciones estresantes, podamos aplicarlo. Que vivo estresado, ¿no? Dice Lesio. ¿Un estrés positivo o un estrés negativo, Lesio? Marian, de que el estrés no es 100% malo y que se puede controlar, que poseemos esa capacidad que no sabía que teníamos. Gracias, Marian. Nos dice Isabel, que tengo herramientas para solucionar lo que me pasa en este momento. Me encantó, Isa. Gracias. Vivi, de los factores estresores. Muy bueno, Vivi, gracias por estar también. Vale, a mirarlo con otros ojos. Perfecto. Mariquena, me di cuenta que el estrés no es malo. Gracias, gracias Mariquena, gracias a vos. Vamos a hablar de los efectos positivos del estrés. En la próxima clase también vamos a hablar entonces de estrés agudo, estrés crónico. Les voy a compartir una herramienta práctica, rápida, sencilla, para incorporar a sus puntos de afrontamiento, y a su vez vamos a hablar de los efectos positivos del estrés y les voy a compartir información muy valiosa, así que los espero a todos ustedes a que se unan a la próxima transmisión en vivo, que compartan esta transmisión para que otras personas puedan enterarse de que existe esta capacitación gratuita y que puedan conocer más acerca de este tema, ya que es un tema que frente a casi todos los males, la respuesta que se da es: estás estresado, y lo vemos todo como algo negativo. Entonces, está bueno en la sociedad en la que vivimos, en las cuales se requiere dar respuesta rápida a un montón de cosas, que podamos incorporar estas herramientas y estos conocimientos para dar una mejor respuesta a nuestro entorno. Leo nos comparte, besos Mai Colombo Coach. Gracias, Mai, por estar ahí del otro lado, por todo el acompañamiento. Gracias a Busca Tu Coach, a Ricky, Mati, Andre, a todos. Les mando un abrazo enorme y los espero el próximo miércoles a las 7 de la tarde, hora argentina. Les agradezco enormemente que compartan este video, que le den me gusta, y nos vemos para el próximo miércoles. Un abrazo enorme a todos.